Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ínsulas de Ficción de la Biblioteca de Canarias. Hoy, El barranco de Nivaria Tejera. Bueno, lo primero que me llama la atención, o que me llamó la atención al elegir, mis compañeros, como siempre les comento, mis compañeros de la Biblioteca de Canarias, me proponen, oye, ¿qué tal El barranco de Nivaria Tejera? Sinceramente, tengo que entonar un poquito la vergüenza, y es que yo no conocía a la autora. Entonces, como yo no conocía a la autora y lo primero que hice fue investigar sobre su vida, yo voy a hacer un poco lo mismo con ustedes. Les voy a decir someramente quién era la autora y más o menos a lo que se dedicó en su vida, y luego entramos directamente en lo que trata El barranco, ¿no? En la temática de la obra. Bueno, pues Nivaria Tejera nació en Cienfuegos, en Cuba, en 1929, y como en el año 34, como no, exactamente en el año 1934, emigró con su familia, o vino a Tenerife, a La Laguna, concretamente. 2 años después, allí a la familia Tejera viven el golpe de Estado del 36, de 1936. Su padre, al ser republicano, es encarcelado y no es hasta 1944 que regresan a Cuba, y ahí pues, la autora Nivaria Tejera pues, crece, de hecho fue agregada cultural del gobierno castrista en París y en Roma. Curiosamente, en el devenir de la vida, en el año 65 ella renuncia a toda conexión con el gobierno de Fidel Castro. De hecho, la declaran apátrida y la ignoran, la olvidan. El libro que tenemos hoy, la obra que tenemos hoy para hablar, fue publicada en Francia y en francés en 1958 y en el 59 en español. Y no es hasta 1989, pasando ya el periodo de la dictadura franquista, o casi, no, pasando ya, cuando se publica por primera vez en España. Entonces, todo esto no intento dar un aspecto de Wikipedia, ni muchísimo menos, pero sí una panorámica exacta de la vida de la autora, que es muy importante en el caso de esta obra, de cómo su vida es casi como una marea, sube, baja, sube, baja. Bueno, en realidad, hoy nos vamos a centrar en El barranco, que trata la temática de la Guerra Civil Española, desde el punto de vista de una niña que reside en La Laguna, en Tenerife, con su familia, una niña que tiene una vida de niña de la época, y que de pronto el golpe de Estado del 36, como les digo, los sorprende a todos, y los sorprende con lo más doloroso, y que es llevándose a uno de los miembros de su familia. ¿Qué cosas me gustan de esta obra? A mí particularmente, el lenguaje, el cuidado que tiene con el lenguaje. La autora es poeta, o fue poeta. Tiene un cuidado exquisito para tratar la voz narrativa infantil. O sea, esta obra no se trata de un adulto que hace unas memorias, ¿vale? No, se trata de una niña que desde dentro de su propia infancia, colapsada, colisionada por una guerra, cuenta su realidad. Y es absolutamente sorprendente, incluso en muchos casos, en muchos momentos yo he tenido que cerrar el libro, reflexionar el dolor, qué me está transmitiendo el dolor, la traición, la figura de los delatores, las cartillas de racionamiento, todas aquellas cosas que a poco que tengamos a alguien en nuestra familia o lo hemos tenido, sabemos, los españoles, los canarios y canarias, sabemos de lo que estamos hablando, de los términos durísimos de los que estamos hablando. El lenguaje en la obra, en El barranco, el lenguaje estructura una forma de comunicar como a fogonazos. En realidad, tal y como habla un niño no hila un discurso. Un niño de una infancia, de la primera infancia, no hila un discurso, no hay una consecuencia lógica en su discurso. Son todo fogonazos, recuerdos inconexos, emociones, básicamente. Y eso es El barranco. Pero también es denuncia, también es dolor, también es tristeza, también es desarraigo. No les voy a destripar lo que es la trama, pero básicamente El barranco lo que hace es contar la guerra civil española
la guerra fratricida, que las guerras son todas malas, pero esta es de las peores desde mi punto de vista. La cuenta en pequeño. En pequeño quiero decir desde el núcleo de una familia, y luego nosotros, a través de ese prisma, podemos valorar la tragedia que fue a nivel social. Claude Cuffon, que fue traductor de Lorca y de Gabriel García Márquez al francés, decía de El Barranco, que fue la primera obra en español que habló sobre la Guerra Civil Española. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay una frase que, bueno, en fin, la frase aparece en uno de los campos de concentración de Auschwitz, que dice que la sociedad que olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces, El Barranco es un buen objeto de memoria. Y como tal, hay que abordar su lectura. Bien, para concluir, hoy no voy a opinar sobre nada. Voy a leer un párrafo de la obra. Hoy empezó la guerra. Tal vez hace muchos días. Yo no entiendo bien cuándo empiezan a suceder las cosas. De pronto se mueven a mi alrededor y parecen personas que conocía de antes. Para mí, que no sé qué pensar, la guerra empezó hoy, frente a la casa del abuelo.